En esta oportunidad voy a presentar ciertas operaciones que he diseñado para poder resolver algunos problemas de matemática, que son justamente determinar cuándo un número es primo, determinar cuántos números son PESI, menores a cierto número, o sea, prácticamente es la función Euler de un número. Vamos a calcular también la cantidad de números primos menores a un número fijo. Y para ello tuve que hacer uso de varias operaciones, ¿no? Para ello comencé solamente definiendo lo que son clases. Al inicio lo comencé haciendo así nada más, así operaciones básicas, definiendo clases y mis variables, definiendo solamente para hacer sumas, restas. Ya cuando vi un poco más de aplicaciones, intenté crear algo más interesante, como construir lo que es el máximo común divisor de dos números, que justamente, ¿no? Es justamente el máximo divisor que puede dividir a ambos números, ¿no? A ver, en este ejemplo, vamos a hacer prueba de este número, vamos a poner 20, un número grande, a ver, 30 y 40, 54, y vamos a poner acá el número 27. Vamos a utilizar acá la terminal y escribo Python 3. Sistema operaciones punto py. A ver, en este modelo, en este script, lo que he diseñado es cómo calcular el máximo común divisor de dos números. Y acá con este dos líneas de comandos, lo que me permite hacer es ejecutar este script. Todo lo que se ejecute después de esta condicional se va a ejecutar exactamente en este mismo archivo. Y si yo jalo este archivo acá, ¿no? Como lo invoco, con estas operaciones lo invoco, esta, esta línea de comando no se va a correr, ¿no? No se va a ejecutar. Solamente se ejecuta en el mismo script. Entonces, aquí hemos colocado, ¿no? Vamos a verificar si se cumple. A ver, de operaciones, ver, he creado operaciones. Operaciones recibe dos variables, num y dem. Ya que he inicializado un objeto operador, lo que voy a hacer es imprimir justamente el máximo común divisor de estos dos números, ¿no? Colocamos aquí y imprimimos, ¿no? A ver, no sale porque tengo que colocar dentro de un print. Print. Ahora sí. Exacto, ¿no? Mira, 54 es un múltiplo de 27 y por definición de máximo común divisor, si uno es múltiplo del otro, se coloca justamente el menor, ¿no? En este caso colocaré 27. A ver, solamente para salir de dudas y colocar otro valor, como que el 36 vamos a ponerle. Claramente el máximo común divisor de 36 y 27 sería el 9. Lo ejecutamos y ahí está, ¿no? Ese es su valor. La matemática está justamente, ¿no? Se relaciona a partir de definiciones básicas y a partir de esas definiciones se empieza a construir nuevas definiciones y así sucesivamente, ¿no? Para poder obtener mejores resultados. En este segundo script de operaciones 2, lo que yo realizo es justamente, a ver, esto de aquí no va. Lo que yo realizo es, voy a importar de operaciones, del archivo operaciones, yo voy a importar justamente en la clase operaciones, porque justamente voy a necesitar el máximo común divisor. En este script, segundo script, lo que yo estoy desarrollando es calcular cuando dos números son PESIs. Voy a calcular
cuántos, la función Euler de un número, vamos a calcular la función Euler de un número, y vamos a encontrar todos los números, cuando un número es primo y todos los números primos menores a cualquier valor, ¿no? Así que comencemos por probar este código, el de acá vamos a ver, igual similarmente que en el anterior, acá yo coloco acá voy a colocar leaf name igual a main, y todo lo que yo ejecute después de esta línea se va a compilar justamente en este archivo. Fuera de este archivo no se toca, no se va a poder ejecutar, ¿no? A ver, entonces comencemos a ver vamos a probar con un método, la clase neo. La clase neo tiene un método llamado pesi. Vamos a ver, vamos a poner aquí es operaciones, le puse operaciones neo y este recibe dos valores. Justamente esta operación recibe, no, solamente a ver, operaciones neo, ajá, recibe dos variables y de las cuales, de estas dos variables, yo tengo un método llamado pesi, ¿no? Vamos a ver, le voy a colocar a ver dos números, a ver, 34 y 85 o 80, a ver, vamos a ponerle un número 76, vamos a ponerlo así. Y como yo ya inicialicé en operaciones neo, lo que yo voy a poder acceder es al método llamado PESI, ¿no? Puedo acceder al método llamado PESI. ¿Qué pasa cuando accedo a este método PESI? Lo que va a ocurrir es que de estos dos valores me va a imprimir justamente si son PESI o no. A ver, quiero verificar. A ver, sí, me va a arrojar un valor, ¿no? Un valor. A ver, vamos a guardar. Vamos a poner acá Python 3 operaciones 2.py. Y justamente me dice, no son PESI, ¿no? ¿Qué indica que no son PESI? Es que tienen un divisor diferente del uno. Decimos que dos números son PESI justamente cuando el único divisor en común es la unidad. Y claramente acá podemos observar que 34 y 76 tienen par, ¿no? Son, son pares. A ver, veamos un poco el código y por qué justamente invoqué de operaciones he invocado, ¿no? Justamente para yo definir acá, para poder yo saber que dos números son PESI, la misma definición me dice es que el máximo común divisor de estos dos números tiene que ser igual a la unidad. Así que voy a definir acá unas variables, voy a definir mis variables acá, la entrada, y una variable local aquí para este método. Y yo defino acá, ¿no? Si yo defino acá, ¿no? Self.a, definí inicialicé acá mi objeto y le puse atributos, ¿no? Le puse los atributos self.a y self.b. Son mis variables. Entonces ya tiene ya, ¿no? Y operaciones, recordemos que tiene el método máximo común divisor, o sea que yo puedo sacarle su máximo común divisor a estos dos. Entonces, la definición me dice que para que dos números sean PESIs, el máximo común divisor de estos dos números tiene que ser igual a la unidad. En caso contrario, no van a ser números PESI. Entonces, justamente para eso importamos operaciones, ¿no? De aquí, de operaciones, cojo la clase operaciones y utilizo el método máximo común divisor. Esto es justamente lo que me permitió, ¿no? Poder identificar cuando dos números son PESI y cuando no. Las operaciones, las operaciones aquí también Euler, la función Euler, ¿cómo funciona? La función Euler me bota como resultado el número
de valores, o sea, el número de números enteros menores a cierto número, pero que sean PESI con él, ¿no? Entonces justamente vamos a utilizar esta clase PESI para poder yo definir, ¿no? Nuestra función Euler, ¿no? Entonces, vamos a ver, esto me va a arrojar una lista. Vamos a probar. A ver, es la clase operaciones Euler. Operaciones Euler, ¿no? A ver, pero está bien. O operación Euler es. Sí, operación Euler. Y operación Euler solamente recibe un valor, ¿no? Un valor nada más recibe. Vamos a ponerle el valor de. Vamos a ponerle de 24. Vamos a buscar poner 24. Como estamos en operaciones Euler, vemos acá en la clase operaciones Euler, solamente tenemos un método que es función Euler y es justamente el que me va a arrojar una lista con todos los valores, con todos los números que son menores a 24 y que sean PESI con él, ¿no? Vamos a poner acá función Euler, lo guardamos, ejecutamos y justamente me va a arrojar, ¿no? Todos los valores, ¿no? Bueno, uno se considera el 5, el 7, el 11, el 13. Es decir, todos estos números son. ¿Qué significa esos números? Pues y que el único divisor en común entre ellos es la unidad, ¿no? A ver si ejecutamos, utilizamos otro valor, a ver vamos a ver el 15, guardamos, ejecutamos y tenemos, ¿no? El 1, el 2, el 4, el 7, el 8. Justamente más que nada, como este es un número impar, prácticamente los pares tienen que estar acá, ¿no? Más que menos los pares. Y como también es múltiplo de 3, tampoco no pueden hacer acá ni el 3 ni el 6 ni el 9, ¿no? Ni el 12. Entonces, si nos percatamos, estamos haciendo uso de las definiciones ya hechas anteriormente para poder definir, ¿no? Más que nada, estas operaciones aritméticas se basan mucho o utilizan mucho el máximo común divisor. A ver, ¿qué otra operación más hemos definido acá? Los números primos. Igualito, ¿no? Mira, aquí yo he definido cómo, cómo identificar números primos acá. Entonces, mira, para identificar números primos acá, yo voy a hacer uso de la función Euler que he definido inicialmente. Y a ver, vamos a verificar algo acá. Mira, a ver, a ver dónde está. Acá me dan num, ¿no? Num, listo. Vamos a hacerlo acá. Vamos a averiguar cuántos elementos hay en num. Pero vamos a averiguar cuántos elementos hay en num cuando es un número primo. Vamos a ver el 7. Vamos a ver el 7 y vemos que hay 6. Es un número primo y tiene 6. Vamos a probar con otro número primo, el 13. Es 12. Una vez más. Vamos a probar con el 23. El 23 también es un número primo. Mm, mm, Y es 22. Hay una regla práctica aquí para poder definir cuándo un número es primo a partir de la función Euler. Un número es primo cuando justamente su función Euler es igual a uno menos el valor de este número. En el que número que tenemos el valor, ¿no? Entonces yo con ese criterio utilizo, ¿no? Entonces aquí en números primos defino mi nueva clase, defino mi nueva variable primo. Y para identificar que es un número primo, al igual, ¿no? Voy a utilizar el método, la clase operación Euler, le aplico a self primo y voy a utilizar el método función Euler. Y con la función length voy a, voy a ver cuántos elementos tiene. Entonces, si la cantidad de elementos
que tiene justamente, o sea, la cantidad de elementos, de números que son primos entre sí con él, es justamente el mismo número menos uno, vamos a decir efectivamente que este es un número primo. Eso es lo que si no, es false, ¿no? Es falso. Entonces vamos a probar acá. Vamos a poner, a ver, números primos. Vamos a colocar acá, a ver, números primos. Números primos requiere solamente un valor y tenemos el método es primo. A ver, vamos a probar con cada número que hemos colocado. Hemos colocado el 7, el 3 y el 22. Comencemos con el 23. Vamos a verificar, comprobar si se cumple o no. Acá utilizamos el método, ¿no? Pero yo acá le había colocado, ya había hecho que retornar esta función un número, y un número no tiene longitud. Si volvemos a ver, si guardamos aquí, esto pasa porque la length se analiza la cantidad de elementos, ¿no? Y a un entero, a mí me dice, ¿no? Type error, o sea, el objeto type, o sea, el objeto entero no tiene el atributo length, ¿no? Entonces vamos a volver a ejecutar, ahora sí, y me dice que true. Me está indicando que 23 sí es un número entero. A ver, probemos a ver con el número 13, porque también probamos con el número 13. Y también me dice que es true, es un número primo. Y por último con el 7, ¿no? Y también me nota que es true, o sea que es verdadero, que los números acá son primos. Prácticamente acá podemos observar, ¿no? Un claro ejemplo de cómo se está ramificando ya a partir de definiciones básicas, se están empezando a construir nuevas definiciones un poco más fuertes para poder resolver problemas un poco más complejos, ¿no? Entonces, a partir de esto de acá, ver cuántos números primos menores a cierto número puede haber.